En esta mañana de sábado vamos a acabar con un tema que nos parece muy interesante. La semana pasada escuchábamos unas declaraciones del ministro español de Defensa, Pedro Morenés, que adelantaba que los presupuestos de su departamento para el año 2014 iban a ser muy estrictos, pero suficientes para garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas y el sostenimiento de la industria de la defensa. La pregunta es, ¿para qué, verdad? Si nuestro talante es cada vez más pacífico y tratamos por la cuenta que nos tiene llevarnos bien con todo el mundo, con todos los vecinos de aquí y de otras partes del mundo, ¿por qué ese sostenimiento de las Fuerzas Armadas y por qué realmente esa sensación de que nos van a atacar de un momento a otro cuando estamos absolutamente convencidos de que por detrás hay otros intereses que muchas veces quedan muy ocultos? Recortes, hablamos de recortes sanitarios, de recortes en educación y aumento de los recursos destinados al gasto militar. El total de gasto militar a nivel estatal para este año 2013 es de 17.800 millones de euros. Ahí queda. Y otras cifras que nos ha aportado Alberto Estefanía, es nuestro último invitado en esta mañana de sábado. Él es miembro del MOC y es un encanto de persona que ha venido hasta los estudios aquí en Radio Euskadi. Alberto, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hablamos de dinero y hablamos de dinero para matar. Pues sí, efectivamente y tristemente hablamos de dinero para matar. Además, dinero en gran medida ocultado dentro de los presupuestos, porque en el caso del Estado español es muy paradigmático, pero los presupuestos generales del Estado ocultan parte del gasto militar en ministerios que no son el Ministerio de Defensa, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué ocurre esto, y la respuesta es porque desde el Ministerio de Defensa quieren ocultar a la ciudadanía que gastan más de lo que en principio dicen, ¿no? Por eso las palabras de Pedro Morenés diciendo que se van a apretar el cinturón, pues hay que relativizarlas, porque en los últimos años también se ha hecho ese comentario y luego a lo largo del ejercicio hemos visto que no ha sido así, ¿no? Y me estoy refiriendo además, siguiendo el propio criterio de la OTAN, hay mucho gasto militar oculto en otras partidas, como puede ser en exteriores, incluso en ministerios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. Y luego además hay otra cosa que es muy interesante, que es que a lo largo del ejercicio se suelen gastar más que lo destinado a defensa, incluso el propio ministerio, ¿no? A través de lo que se llaman partidas extrapresupuestarias, es decir, que no van incluidas dentro de los presupuestos. Y hay dos ejemplos del año pasado que son alucinantes, ¿no? O sea, este año el Ministerio de Defensa, en teoría, porque todavía no ha acabado el ejercicio y puede que aumente, se va a gastar unos 7.000 millones de euros. Bueno, en el 2012, que se gastó algo parecido, hubo 2.089 millones de euros destinados, o sea, no presupuestados, que se destinaron posteriormente a programas especiales de armamento. Y otro dato es que el Defensa había proyectado que para operaciones de las Fuerzas Armadas en el extranjero se podían gastar unos 14 millones y al final del ejercicio se gastaron 770 millones. Una barbaridad. O sea, es una barbaridad que pasa a engrosar la deuda que el Estado español tiene, que viene a ser casi de, un tercio de esa deuda responde a gasto militar. Esto es algo bastante desconocido, pero unos 31.000 millones de euros de los que se deben es de gasto militar. ¿A quién debemos ese dinero? Pues debemos sobre todo a empresas y a bancos. Los bancos son los que han comprado la deuda y entonces habrá que pagárselo a bancos, ¿no? Pero esto es porque entre el 2000 y el 2008 se adquirieron una serie de armas, sobre todo tanques, aviones, barcos, helicópteros, y bueno, que costaron mucho dinero y hay una deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que pagar esa deuda y mucha gente no sabe, cuando nos están recortando la sanidad, cuando nos están recortando la educación, que ese recorte viene porque debemos dinero que hemos comprado en armas, además armas que no vamos a utilizar, ¿no? O sea, hay una frase que a mí, bueno, pues me llama mucho la atención, ¿no? Porque es de Constantino Méndez, que bueno, la dijo en 2010 cuando era secretario de Estado de Defensa, ¿no? Y sobre estos programas especiales de armamento dijo: nunca debimos haber adquirido sistemas que no íbamos a usar para situaciones de conflicto que no existían y, lo que es peor, con fondos de los que no disponíamos ni entonces ni ahora. Es alucinante, ¿no? Esto
dice defensa, pero claro, por supuesto no hay ninguna responsabilidad política, a pesar de que ahora todos y todas estamos sufriendo los recortes en el bienestar, en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, para pagar un tercio de esa deuda que viene del gasto militar. De todas maneras, si hacemos un poco de repaso en esta documentación que nos has enviado, Alberto, el propio ministro tiene una vinculación personal. Por detrás hay unos intereses muy enraizados. Este señor viene de muy atrás relacionado con la industria armamentista. Efectivamente. Bueno, a nadie nos va a sorprender que un político pase a una gran multinacional o que de una gran multinacional surja un político. Es como una gran pelota. Efectivamente. Y en el caso de Pedro Morenés, que por cierto, él es originario de Guecho, pues se cumple esta norma, ¿no? Él, bueno, ha tenido bastante vida política, pero en los años anteriores a convertirse en ministro de Defensa, estuvo trabajando en varias empresas, ¿no? Estuvo, por ejemplo, en 2010 fue director general para España de una empresa de misiles, se llama MBDA, pero entre el 2005 y hasta el 2008, no, hasta el 2009, estuvo en el Consejo de Administración de Instalaza, que es la empresa que más bombas de racimo fabricaba, ¿no? Para quien no sepa, las bombas de racimo en estos momentos están prohibidas porque han sido un arma tremendamente controvertida. Y este señor no solo participaba en esta empresa, sino que su empresa, después de que en 2008 hubo una moratoria de las bombas de racimo hasta la Convención de Dublín, que fue en el 2010, donde se prohibieron, bueno, pues en el 2008 denunció al Estado y le solicitó, hizo una reclamación por responsabilidad patrimonial y le pidió 40 millones de euros por los daños causados por esa moratoria del Estado español en la fabricación de municiones de racimo, ¿no? Esa reclamación fue desestimada, pero Instalaza interpuso un recurso en el contencioso administrativo y bueno, hasta el momento todavía no se ha resuelto, ¿no? O sea, claro, entonces esta persona que ha estado tan vinculada a las empresas que fabrican armas pasa al Ministerio de Defensa, que es un ministerio que tiene una relación estrecha con esas fábricas de armas. ¿Qué va a hacer? Pues va a favorecer esa producción de armas, aunque eso suponga el endeudamiento del Estado y probablemente cuando acabe su ejercicio en el Ministerio de Defensa vaya a otra empresa, ¿no? A otra empresa de armas con la que, entre comillas, se haya portado bien durante sus años de ministro. Así de triste, pero es la realidad, ¿no? ¿Hay alguna justificación para que estemos tan armados? Pues en mi opinión no hay ninguna justificación, ¿no? La primera pregunta que hay muchas justificaciones, pero son falsas, ¿no? Entonces la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿de qué debemos defendernos? ¿No? Y la respuesta sería, bueno, ¿yo de qué me tengo que defender? Pues me tengo que defender del paro, de la precariedad, de los recortes sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. De eso es de lo que me tengo que defender, ¿no? Y alguien podría decir, ya, pero ¿y el enemigo? Y diríamos, bueno, pero ¿quién es el enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿No? El terrorismo internacional, se ha dicho durante mucho tiempo. Podríamos hablar de Marruecos, ¿no? Después de lo que ocurrió en Islote Perejil o lo que pasa en las fronteras, ¿no? Pero no nos dicen que a Marruecos le estamos vendiendo armas, ¿no? Entonces, si es el enemigo, ¿por qué le vendemos armas, ¿no? Y luego hay un argumento que destroza totalmente esta justificación falsa, que es que durante 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo, ese enemigo del que siempre nos hablan, era la Unión Soviética, ¿no? Entonces parece lógico que si estamos invirtiendo en armas o en defensa, cuando desaparece ese enemigo, lo lógico hubiera sido que se hubieran reducido, ¿no? la inversión en gasto militar. Sin embargo, cuando en el 91 ¿no? Pues se rompe el Pacto de Varsovia, cae el muro, etcétera, los gastos militares de los países europeos y de Estados Unidos no se reducen, al revés, se incrementan, ¿no? El gasto militar mundial sí se reduce, pero se reduce justamente porque los países del Pacto de Varsovia dejan de invertir tanto en armas, ¿no? Entonces, esa justificación del enemigo es totalmente falsa, ¿no? O sea, lo que realmente hay detrás de esas inversiones es el puro negocio, que de paso es lo que hay detrás de las guerras, ¿no? Muchas veces nos dicen, pues nos hablan de guerras por motivos humanitarios, intervenciones de paz, todo este tipo de palabras, ¿no? que los políticos se llenan la boca, ¿no? Y son mentiras. O sea, detrás de todas las guerras, lo hemos comprobado en algunas, y en otras pues tiene que pasar todavía un poco de tiempo, están los intereses económicos o geoestratégicos de algunas economías concretas que son grandes empresas
o algunos gobiernos, ¿no? Eso es lo que hay detrás de todas las guerras, ¿no? En el caso de Irak fue evidente, nos hablaron de las guerras de destrucción masiva, y cuando luego se bombardeó y se mató a un montón de gente allí, pues nos dimos cuenta que no había guerras de destrucción masiva, ¿no? Y con Siria está pasando algo parecido, y confiemos en que al final no vaya a haber una intervención militar. Ya lo creo que sí. Me remito de nuevo a este resumen muy, muy completo que nos has enviado. Hace un ratito yo leía que en su momento Francia y Alemania invitaron, utilizo tus comillas, a Grecia para que no redujera el gasto invertido en el asunto militar pese a como estaba en su momento. Supongo que este tipo de protocolo lo seguirá con todos los países europeos. Claro. Animará a que los ciudadanos sigamos pagando un poco más cara la luz o los alimentos, o en un momento determinado nos ajustemos el cinturón hasta dar 5 vueltas, pero que esas ametralladoras, que digo yo, se quedarán obsoletas. Esas armas llegará un momento en que no sirvan para nada. Claro, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, la necesidad de que haya guerras, y si no las hay, se crean para poder gastar todas esas armas que se fabrican y poder mantener el negocio, ¿no? De hecho, las 100 empresas más importantes de armas del mundo no han sufrido la famosa crisis financiera, y sin embargo en los últimos 10 años han incrementado sus ventas un 61%, que es una barbaridad. Y en el caso de Grecia, bueno, podríamos hablar de Europa en general, lo que ocurre, o lo que podemos deducir, es que los elevados niveles de gasto militar de estos países que se encuentran en el epicentro de la crisis del euro jugaron un papel muy importante como factor causante de la crisis, ¿no? El elevado gasto militar. Y quizá Grecia es un caso paradigmático en este caso, ¿no? Porque ha sido el país europeo que más ha gastado en términos relativos en el ámbito militar en la mayoría de los últimos 40 años, gastando el doble del porcentaje de su PIB en defensa que la media europea. Entonces, cuando ha llegado el rescate, Francia y Alemania han insistido mucho en los recortes sociales, pero no han insistido tanto en los recortes militares. ¿Por qué? Pues evidentemente porque Francia y Alemania venden armas a Grecia, y si recortan el gasto militar en Grecia, eso afectaría negativamente a Francia y Alemania. Estamos hablando de eso. De hecho, en estos momentos, ¿no?, cuando Grecia está tan mal, Francia está negociando un contrato de arrendamiento con Grecia para 2 de las fragatas más caras de Europa, ¿no? O sea, es la realidad, es así, es la realidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otro dato significativo más a nivel histórico, que es que después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, a los perdedores se les impuso un máximo de gasto militar, que era el 1%, ¿no? A Japón y Alemania se les dijo, mira, para que no aumente vuestra capacidad bélica, como mucho os vais a gastar un 1% del Producto Interior Bruto en gasto armamentístico y de defensa y demás. Bueno, resulta que años después, obviamente hay otros factores, pero años después vemos que Alemania es una de las economías más potentes del mundo, ¿no? Y bueno, Japón pues tiene ahí su crisis, pero durante años hemos visto que ha tenido un desarrollo industrial increíble, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que se puede deducir que una reducción del gasto militar, que en mi opinión debería ser 0, pero bueno, al menos una reducción puede generar un desarrollo en otras facetas, ¿no?, de la vida socioeconómica, política y demás, ¿no?, y que pueden generar una vida mejor para todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de vida mejor para todo el mundo y dejamos un poco aparcadas las cifras y nos vamos realmente a la esencia humana, sin ánimo de criticar, a micrófono abierto, lo hacemos luego, hombres y mujeres que están metidos en, que claro, hablamos de gasto militar y hablamos de armas, pero hablamos también de personas, todos están detrás, claro. Algunos en oficina y otros los destacados o los avanzados o los movilizados. Se vende esto muchas veces también como una panacea, y me explico. Hace un ratito hablábamos, por ejemplo, de que muchas veces el sector primario, ahora muchas personas en paro van al sector primario, sobre todo a la agricultura, intentando sacar adelante su economía. ¿Cuántas campañas no se han hecho en pro de enganchar a jóvenes que muchas veces no tienen una preparación completa, otros sí tienen incluso carreras universitarias, para que se metan en el ejército? Es dar de comer también. Claro. Si tenemos un fuego que se apaga, se ha apagado, pero si estamos echando continuamente elementos nuevos, aquello sigue en llamas. Y hablamos no solamente de armas, hablamos también de conductas bélicas, ¿no?, agresivas. Esa es otra reflexión en la que tampoco nos paramos.
Claro, al final... O sea, si provocamos guerras porque realmente hay una intención de guerra, de invasión y de persecución. Claro, al final lo que hay detrás de los ejércitos, o sea, al final de lo que estamos hablando es ¿por qué existen los ejércitos? ¿No? Generalmente nos han dicho que para defendernos, pero eso es mentira. De hecho, el 90% de las víctimas de los ejércitos en el mundo son civiles, Sí, ¿no? O sea, claro. que de poco nos defienden, ¿no? El verdadero papel de los ejércitos es defender los intereses de una élite, de una serie de empresas y de una élite que hay en diferentes países. Ese es el verdadero papel de los ejércitos, ¿no? Hace años, cuando Serra era ministro de Defensa, él dijo esto, ¿no? Y a las personas que militábamos en los movimientos antimilitaristas nos quedamos un poco como alucinadas porque decíamos, pero si este era nuestro discurso, y de repente el ministro de Defensa lo dice, ¿no? Y él dijo que el ejército español iría a defender allá donde fuese necesario los intereses de la economía española, ¿no? Entonces tú dices, pero estaba para defender los intereses de la economía, no estaba para defender a los ciudadanos o a las ciudadanas, ¿no? Entonces, sí, esa es la triste realidad. A veces hay que leer un poco entre líneas, pero los acontecimientos internacionales dictan con claridad que los ejércitos están para defender intereses económicos y geoestratégicos. Hoy, menos que nunca, nos sorprende hablar de guerras por petróleo, ¿no? Todo el mundo sabe que Afganistán fue una guerra por petróleo, ¿no? Y que Irak fue una guerra por intereses económicos, y que lo que está pasando en Siria es probablemente una guerra que tiene que ver con Siria, etcétera, etcétera. O sea, con Irán, ¿no? ¿No? Entonces sabemos que hay intereses y ya no nos sorprende, pero es que detrás de todo eso hay un montón de dinero que estamos pagando de nuestros bolsillos, casi 80 millones de euros al día. Casi 80 millones de euros al día en gasto militar. 79,17 millones de euros al día que nos gastamos para sostener todo ese gasto militar. Bueno, ahí hablaríamos de gasto militar y control social, que es una partida mayor. Si solo hablásemos de gasto militar, pues sería algo menos, pero aún así no deja de ser una ingente cantidad, ¿no? Lo cual significa que de alguna manera el ejército español es un agujero negro que engulle un montón de recursos que obviamente deberían ir destinados a sanidad, educación y a otra serie de partidas sociales. Yo creo que sí. Y esa deuda militar, yo recuerdo que asciende a 31.000 millones de euros a nivel del Estado. Hay dos frases, hace un ratito las comentábamos a micrófono cerrado con Alberto Estefanía. La verdad es la primera víctima de la guerra, ¿verdad? Esa es una buena frase. Efectivamente. Eso es una buena frase porque cuando hay una guerra que va a empezar, tenemos que tenerla muy presente. Es decir, las partes interesadas van a hacernos ver, incluso van a jugar con nuestros sentimientos para que apoyemos la guerra, ¿no? Entonces van incluso a manipular imágenes o manipular la verdad para que nos pongamos a favor de esa guerra y para que pensemos que estando a favor estamos haciendo, entre comillas, el bien, ¿no? Pero con el tiempo comprobaremos, aunque sea en una pequeña columna de un periódico que pasa quizá desapercibida, que esa guerra en concreto fue por unos intereses económicos o geoestratégicos, como hemos podido comprobar pues, en las últimas guerras, ¿no? Sí, que no hay nada que justifique una guerra ni una invasión. Y menos cuando nos venden una invasión en pro de la paz. Y dices, bueno, a ver, Claro, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es que cuando mandamos a un ejército a una misión humanitaria, una misión de paz, es algo así como mandar un pirómano a apagar un incendio, ¿no? No tendría ningún sentido. Bueno, pues es un poquito lo que estamos haciendo, y que parece que estamos tan acostumbradas y acostumbrados a ello que nos parece lo más normal, ¿no? Sí, es como cuando entra un padre o una madre a una habitación que hay dos hijos pegándose, reparte cachetes y se va. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si dentro de 2 minutos va... Esa es otra. Recomienza el conflicto, ¿no? Claro, porque cuando se van esos, entre comillas, unidades de gestión internacional que buscan la paz ¿dónde? Si no es tu casa, cuando desaparecen, el conflicto interno queda ahí, ¿no? Claro, queda ahí con un montón de empresas que están gestionando los recursos que había en ese país, etcétera, etcétera. Claro. Sí. Y hay otra frase también, las guerras humanitarias no existen, ¿no? Que sería un poco, que está relacionado con lo que acabamos de decir. Mandar militares a construir la paz es como mandar un pirómano, como tú me has dicho, a apagar un fuego. No hay nada que justifique todo esto. No, en mi opinión, nada en absoluto. Otra de las justificaciones que se habla cuando hablamos de gasto militar es que el gasto militar genera puestos de trabajo.
trabajo. Y hombre, es una verdad innegable que hay gente que trabaja en una fábrica de armas fabricando armas. O los trajes. ¿no? O los trajes o cualquier cosa, ¿no? Desde un punto de vista ético y moral habría que ver, ¿no? Cómo una persona justifica el trabajar fabricando armas para alimentar a sus hijos, a sus hijas, sabiendo que con esas armas se va a matar a otros hijos y a otras hijas, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso hay multitud de estudios. Por ejemplo, hay un estudio en la universidad que ha hecho la Universidad de Massachusetts que dice que una cantidad determinada, si en vez de emplearla para el gasto militar, la empleásemos para gasto social, léase educación, sanidad o transporte público, generaría más del doble de puestos de trabajo que el gasto militar, ¿no? Por lo tanto, es otra de las justificaciones que se utiliza para decir, no podemos reducir el gasto militar porque fíjate la situación de paro que tenemos, pero ese mismo dinero empleado de otra manera generaría muchos más puestos de trabajo, ¿no? O sea, es decir, que ese más bien es otro argumento en estos tiempos de crisis para reducir el gasto militar y emplear ese dinero para inversiones que generen más puestos de trabajo. Tenemos un par de minutos. ¿Nos queda algo en el tintero? Bueno, yo creo que hemos podido decir todo lo que yo creo que era importante, ¿no? Pero sí que me parece importante reseñar pues la última frase que tú has dicho, no hay guerras humanitarias, y en concreto en el caso español recordar que 1/3 de esta deuda que está siendo constantemente nombrada para generar esos recortes que estamos sufriendo todas las familias, 1/3 de esa deuda es militar. Entonces, que sea un dato para la reflexión y para la reivindicación, ¿no? de no recortes sociales y sí recortes militares. Es muy importante lo que acabas de decir, Alberto Estefanía, miembro del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, que todos seamos capaces de frenar de alguna manera esa presencia de los ejércitos en casas que además son ajenas, son historias ajenas provocadas desde fuera, y muchas veces cuando nos hacemos un poco, según van pasando los años, vamos adquiriendo experiencia en algunas cosas, en otras seguimos tropezando, pero eso de que nos muevan como títeres y hagan de nosotros, ¿verdad?, cualquier cosa, y ellos bien asentaditos en su casa, creo que eso por lo menos hay que reflexionarlo, y si podemos frenarlo también. Claro. Es importante. Ojalá que esta charla contigo haya servido también para refrescar esas sensaciones en las familias. Luego nuestra intención es siempre soltar el mensaje y que cada uno siga debatiendo con todo esto. Una feliz mañana de sábado y mil gracias por haberte acercado hasta aquí. Gracias a ti, Teresa. 7:56, tenemos de fondo a la Orquesta Mondragón y este tema es la guerra, un poco parodiando de alguna forma a quienes usan los cascos y la fuerza frente a la paz. Ahora mismo nos acompaña nuestro compañero Iker Arrastio, Crónica de Euskadi, y mañana volvemos a las 6. Un feliz sábado. Agur. Y a mis enemigos a destruir. Lucha, muere, seguirás a tu líder. Se funden sobre ti, admira el fuego entre mi color y luego húndete. En la guerra final, fusil de misiles al despegar. En la guerra final, fusil de misiles al despegar. Aprieta el botón y a desintegrar. Si la radiación te va a destrozar, puedes ser el primero